¿Qué harías si la vida de tu hijo dependiera de una medicina que no pudieras pagar? María se sentó frente a la mesa vieja de su cocina. La luz del atardecer entrando por la ventana apenas iluminaba el papel arrugado de la receta médica. Sus manos temblaban mientras la sostenía, no solo por el cansancio, sino por el miedo que sentía. Su hijo, un niño de 7 años con ojos grandes y una sonrisa tímida, había estado enfermo durante semanas. La enfermedad había empeorado y el doctor le había recetado un medicamento que prometía mejorar su salud. Sin embargo, el precio parecía un muro imposible de superar. María sabía que no tenía el dinero suficiente. Su trabajo era humilde y el dinero apenas alcanzaba para pagar la renta y la comida diaria. Pero ese día, frente a la receta, entendió que tendría que tomar una decisión que cambiaría todo. Podía comprar comida para su hijo y ella, o podía comprar la medicina, pero no ambas cosas. La medicina era cara y cada peso contaba. Los recuerdos de sus días pasados le vinieron a la mente. Recordó cuando su esposo se había ido hace años, dejando sola a María con un niño pequeño y un futuro incierto. Desde entonces, la lucha había sido constante. Trabajaba en la limpieza de casas durante el día y en pequeñas ventas por las tardes. Todo para darle un poco de estabilidad a su hijo. Pero esta vez, la enfermedad parecía más fuerte que nunca. María tomó un respiro profundo y decidió que no podía rendirse. Sabía que el niño necesitaba esa medicina más que nada. Comenzó a calcular mentalmente cuántos días podría aguantar sin comer para juntar el dinero necesario. La idea de pasar hambre le quemaba el estómago, pero el amor por su hijo era más fuerte que cualquier dolor. Durante esa noche, mientras su hijo dormía a su lado, María miraba el techo con los ojos abiertos. La preocupación la invadía, pero también una pequeña chispa de esperanza. Se prometió que haría todo lo posible, aunque eso significara sacrificarse ella misma. Los días siguientes fueron difíciles. María evitaba las miradas de sus vecinos y amigos para no mostrar su preocupación. Cada peso que ganaba lo guardaba en una pequeña caja de metal que tenía escondida bajo la cama. No compraba pan, ni café, ni nada que pudiera esperar. Su cuerpo comenzó a sentir el vacío, pero su corazón no se rindió. Un día, mientras caminaba hacia la farmacia con la receta en mano y la caja de ahorros apretada contra su pecho, la sensación de incertidumbre la acompañaba en cada paso. ¿Sería suficiente? ¿Podría finalmente comprar la medicina que salvaría a su hijo? El sol brillaba, pero para María, la sombra de la preocupación no desaparecía. Al llegar, la farmacia estaba llena. Las personas hacían fila, algunos con rostros serios, otros con sonrisas cansadas. María sintió una mezcla de nervios y esperanza. Colocó la receta sobre el mostrador y lentamente sacó las monedas que había reunido. Cada centavo parecía pesar una tonelada. Mientras la cajera contaba el dinero, María observaba a su alrededor sin poder evitar sentir una profunda tristeza. Sabía que lo que tenía no alcanzaba, pero no podía pedir más ayuda. Había aprendido a enfrentar sola las dificultades, aunque su alma se rompiera en el proceso. Justo cuando parecía que la situación no podría empeorar, una figura elegante apareció detrás de ella. Un hombre con traje impecable y gemelos dorados en las mangas la miraba con atención. Su presencia era distinta, como si en sus ojos hubiera una decisión que cambiaría todo. María no sabía que ese encuentro marcaría el comienzo de una historia inesperada, una historia de generosidad y esperanza que nadie en su barrio podría olvidar. María salió de la farmacia con el corazón acelerado, pero sin la medicina que tanto necesitaba. Las monedas en su mano eran insuficientes, y la receta médica parecía ahora una sentencia. Caminó despacio por las calles polvorientas, sintiendo el peso de la impotencia en cada paso. El sol brillaba alto, pero para ella, ese día parecía más gris que nunca.
Sabía que tenía que hacer algo. ¿Pero qué? Llegó a casa y miró a su hijo dormir. Su pequeño pecho subía y bajaba lentamente, pero cada respiración era un recordatorio de lo urgente que era conseguir el medicamento. María sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor, pero también una fuerza interior que la empujaba a no rendirse. Se sentó en el suelo, abrazó a su hijo y, con lágrimas en los ojos, tomó una decisión difícil. Ella misma pasaría hambre para comprar la medicina. Los días siguientes fueron los más duros de su vida. María evitaba la cocina y cualquier lugar donde pudiera sentir hambre. Se despertaba con el estómago vacío y se acostaba con él rugiendo, pero nunca cedió. Cada peso que ganaba en sus trabajos era guardado con cuidado, y nunca gastaba un centavo en sí misma. La idea de sacrificar sus comidas para salvar a su hijo se convirtió en su motor. Sus vecinos empezaron a notar el cambio. Antes sonriente y llena de energía, ahora caminaba cabizbaja, con ojeras profundas y una mirada cansada. Pero nadie entendía el motivo real de su sacrificio, y María prefería mantenerlo en silencio. No quería que nadie se apiadara de ella, ni que su hijo se sintiera una carga para la gente que lo rodeaba. Una tarde, mientras estaba sentada en un banco del parque, mirando a los niños jugar, María sintió un dolor agudo en el estómago. Se llevó la mano a la boca, tratando de controlar las náuseas. Pero lo que más le dolía no era el hambre, sino la incertidumbre de no saber cuándo podría finalmente comprar la medicina. Pensó en todas las veces que había tenido que decidir entre alimentar a su hijo o darle amor, y cómo ese amor la mantenía en pie. Una noche, mientras la casa estaba en silencio, escuchó a su hijo toser débilmente. Se levantó rápidamente y lo tomó en brazos, su pequeño cuerpo temblando. La preocupación le invadió el pecho con fuerza. ¿Y si el medicamento no llegaba a tiempo? ¿Y si su sacrificio no bastaba? Esas preguntas le atravesaban el alma, pero decidió aferrarse a la esperanza, esa pequeña luz que aún no se apagaba. Al día siguiente, María salió de nuevo con la receta y la pequeña caja con sus ahorros. La caminata hacia la farmacia parecía eterna, pero la necesidad de salvar a su hijo le daba fuerzas que ni ella misma sabía que tenía. Cada paso era un desafío. Cada ruido en la calle la hacía voltear nerviosa, pero nada la detendría. Al llegar, vio que la fila era más larga que antes. Su corazón latía rápido, no solo por la espera, sino por el miedo a no tener suficiente dinero. Cuando finalmente fue su turno, apoyó la receta sobre el mostrador y comenzó a sacar las monedas. Contó una por una, con las manos temblorosas, mientras la cajera la miraba con una mezcla de tristeza y comprensión. En ese momento, sintió una mano deslizarse suavemente sobre su hombro. Se giró lentamente y vio al hombre elegante, con su traje impecable y los gemelos dorados que brillaban a la luz. Sus ojos eran sinceros y tranquilos, y sin decir una palabra, sacó su tarjeta de crédito y la deslizó sobre el mostrador. María lo miró sin entender al principio. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué hacía eso? Su corazón se aceleró y una mezcla de incredulidad y gratitud la invadió. El silencio se apoderó de la farmacia, mientras todos esperaban la reacción de María. Ella solo pudo sonreír con lágrimas en los ojos, sintiendo que la ayuda había llegado cuando más la necesitaba. Ese gesto silencioso cambió todo. Por primera vez en semanas, María sintió que podía respirar. La sombra de la desesperación se disipaba lentamente, y con ella, la certeza de que no estaba sola en esta batalla. María aún no podía creer lo que había pasado en la farmacia. Aquel hombre elegante, que apareció en el momento justo, había pagado la medicina que tanto necesitaba para su hijo. Mientras sostenía la caja con el medicamento en las manos, sentía un nudo en la garganta y las lágrimas le brotaban sin control. Su corazón estaba lleno de gratitud, pero también de curiosidad. ¿Quién sería ese hombre?
¿Por qué la había ayudado sin decir una palabra? Salió de la farmacia con paso rápido, mirando por encima del hombro como si esperara que el misterioso benefactor apareciera de nuevo. Pero él ya se había ido. La ciudad seguía su rutina y ella caminaba con una mezcla de alivio y asombro. Su mente no dejaba de pensar en cómo un simple gesto podía cambiar el destino de una familia entera. De regreso en casa, se sentó junto a su hijo, que estaba dormido. La medicina estaba al alcance, y eso significaba esperanza, la posibilidad real de que su pequeño pudiera sanar. María recordó todas las noches en vela, el hambre que había sentido y las lágrimas que había derramado en silencio. Todo parecía valer la pena ahora. Pero aún había algo que no podía olvidar. Aquel hombre desconocido que había hecho posible este milagro. Pensó en buscarlo, en agradecerle personalmente, pero algo dentro de ella le decía que quizás él no quería reconocimiento. Quizás prefería que su acto de bondad quedara en el anonimato. Al día siguiente, María decidió salir a caminar por el barrio con una nueva sensación en el pecho. La gente que la saludaba notaba el cambio en su expresión. Ya no veía desesperación, sino una esperanza que iluminaba su rostro. Pero para María, esta esperanza tenía un nombre secreto que solo ella guardaba. Mientras paseaba, recordó cada sacrificio que había hecho para llegar a ese momento. La comida que no comió, las noches frías y solitarias, el peso de la incertidumbre. Ahora todo eso parecía una prueba que había superado gracias a la generosidad de un desconocido. En su mente también se dibujaba una pregunta que no dejaba de rondar. ¿Cuántas personas pasarían por situaciones como la suya y nunca recibirían esa ayuda? María sentía que su historia no solo era personal, sino también un mensaje para quienes se encontraban en la oscuridad. Decidió que debía compartir lo que había vivido, no para buscar fama o atención, sino para dar voz a quienes sufren en silencio. Quizás, dijo para sí misma, su experiencia podría inspirar a otros a ayudar o a no perder la fe en los momentos difíciles. Pero antes de hacerlo, quería asegurarse de que su hijo estuviera bien. Los días siguientes se dedicó a cuidarlo con más amor y paciencia que nunca. La medicina surtía efecto y poco a poco, la salud de su pequeño mejoraba. Cada sonrisa que recibía era un regalo que le daba fuerzas para seguir adelante. Una tarde, mientras observaba a su hijo jugar en el patio, María sintió una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Sabía que la lucha no había terminado, pero también entendía que la vida puede cambiar en un instante gracias a un acto de bondad inesperado. Esa noche, sentada junto a la ventana, pensó en el hombre del traje y los gemelos dorados. Se preguntó qué historia habría detrás de él, qué motivos tendría para ayudar sin esperar nada a cambio. En su corazón, María agradeció una y otra vez, sin importar que nunca pudiera conocer su nombre. Y aunque no sabía quién era, esa persona había dejado una huella imborrable en su vida y en la de su hijo. Había cambiado su destino con un solo gesto, recordándole que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza puede brillar con fuerza. María sabía que su historia apenas comenzaba. A partir de ese día, decidió vivir no solo para ella y su hijo, sino también para quienes, como ella, necesitan una mano amiga en silencio. La generosidad anónima que la salvó se convirtió en la luz que guiaría su camino hacia un futuro mejor. La vida de María había dado un giro inesperado gracias a aquel acto de bondad silenciosa, pero aún quedaba una pregunta en su mente. ¿Quién era ese hombre que apareció en el momento más oscuro de su vida? Cada vez que recordaba sus ojos serenos y el brillo de sus gemelos dorados, sentía una mezcla de admiración y misterio. ¿Por qué alguien tan lejano a su realidad se había preocupado por ella y su hijo? Aquel día, mientras caminaba por el mercado, María se encontraba sumida en sus pensamientos cuando escuchó a unas personas hablar en voz baja sobre un empresario millonario que estaba visitando el barrio. Dicen que es un hombre discreto,
pero muy generoso con quienes lo necesitan, comentaba una señora mientras limpiaba las frutas. La curiosidad de María creció al instante. ¿Podría ser él el hombre que la ayudó? Esa noche, en la pequeña habitación donde vivían, María repasaba cada detalle de aquel encuentro en la farmacia. Recordaba el silencio que había seguido al gesto, la forma en que su corazón había latido más rápido, y la sensación de que todo, de alguna manera, estaba conectado. Sabía que no debía obsesionarse, pero la necesidad de agradecer era más fuerte que ella. Al día siguiente, decidió regresar a la farmacia. Quería preguntar, saber si alguien había visto al hombre misterioso o si alguien conocía su identidad. La cajera, con una sonrisa triste, le dijo que muchas veces aquel señor llegaba y ayudaba a personas sin que nadie lo supiera. Es un hombre reservado, explicó, pero con un corazón enorme. María comprendió entonces que aquella persona no buscaba reconocimiento ni aplausos. Su generosidad era un acto puro, sin condiciones, un regalo silencioso para quienes más lo necesitaban. La idea la llenó de esperanza y también de una nueva misión: vivir para honrar esa bondad y compartirla con quienes la rodeaban. Las semanas pasaron y la salud de su hijo mejoró notablemente. Cada día, María se sentía más fuerte, más segura de que había salido del abismo gracias a la ayuda inesperada de alguien que creyó en ella sin verla realmente. La historia que antes parecía imposible ahora era un testimonio vivo de que la solidaridad puede llegar en formas sorprendentes. Una tarde, mientras visitaba a una vecina enferma, María escuchó cómo muchas familias de su barrio enfrentaban problemas similares. Niños con enfermedades, adultos mayores sin recursos, personas que luchaban en silencio. Su corazón se apretó al darse cuenta de que su historia podía ser la voz de todos ellos. Entonces decidió crear un pequeño grupo de apoyo, donde compartiría no solo su experiencia, sino también cómo la ayuda anónima le devolvió la esperanza. Reunió a unos cuantos vecinos y les contó lo que había vivido, sin mencionar el nombre del hombre que la había salvado, pero dejando claro que en cada barrio puede haber un ángel invisible. El grupo creció poco a poco, y con él la fuerza de una comunidad que aprendía a cuidarse y apoyarse. María sentía que estaba haciendo algo más grande que ella misma, algo que aquel millonario había inspirado sin saberlo. La generosidad recibida se transformaba en solidaridad compartida. Sin embargo, la curiosidad por aquel hombre seguía latiendo en su interior. Una tarde, mientras caminaba por una calle cercana, vio un coche negro y elegante detenerse frente a una casa modesta. Un hombre con traje salió y saludó a unas personas con una sonrisa amable. María sintió un escalofrío. ¿Sería él? Pero antes de que pudiera acercarse, el coche arrancó y desapareció. No sabía quién era realmente aquel benefactor, ni si alguna vez lo conocería, pero aprendió que a veces la verdadera grandeza está en dar sin esperar nada a cambio. La generosidad que había recibido era un puente entre dos mundos, una luz que podía iluminar hasta los rincones más oscuros. Mientras tanto, María seguía cuidando de su hijo con una fuerza renovada. Cada sonrisa de él era un recordatorio de que la esperanza existe, y que la bondad puede cambiar vidas, incluso cuando parece imposible. Y aunque la historia del hombre misterioso quedara sin nombre, su legado vivía en el corazón de una madre y en la comunidad que comenzaba a despertar. María comprendió que la ayuda que recibió no solo salvó a su hijo, sino que también la transformó a ella. La hizo creer en el poder del amor, la solidaridad y en la magia de los pequeños gestos que pueden cambiar un destino para siempre. Los días siguieron su curso, pero en el corazón de María algo había cambiado para siempre. Cada mañana despertaba con una nueva fuerza, una convicción profunda de que no solo debía cuidar de su hijo, sino también ayudar a quienes, como ella, vivían en la incertidumbre. La generosidad que había recibido se convirtió en un faro que iluminaba su camino, y quiso compartir esa luz con su barrio.
En una reunión improvisada en la casa de una vecina, María habló con sus amigos y vecinos sobre la importancia de apoyarse mutuamente. Contó su historia sin miedo, con la esperanza de inspirar a otros a no rendirse, a creer que la solidaridad puede existir incluso en los lugares más inesperados. Su voz temblaba, pero cada palabra llevaba la fuerza de quien ha vivido el dolor y la esperanza. Pronto, el grupo empezó a organizar pequeños eventos para recolectar medicinas y alimentos, para compartir información sobre dónde encontrar ayuda y para crear redes de apoyo. La comunidad comenzó a unirse, y con cada gesto, María sentía que el milagro que había vivido no era solo suyo, sino de todos. Sin embargo, a pesar de este nuevo propósito, la sombra del desconocido benefactor seguía presente en su mente. Cada vez que alguien hablaba del empresario millonario que visitaba el barrio, ella sentía que la historia podría tener un segundo capítulo. Quizás ese hombre no solo ayudaba en silencio, sino que esperaba que su gesto sembrara esperanza y acción en quienes recibían su ayuda. Una tarde, mientras organizaba donaciones en la casa comunitaria, María recibió una llamada inesperada. Al otro lado del teléfono, una voz amable y formal se presentó como asistente de aquel hombre misterioso. Le dijeron que él quería reunirse con ella, para conocer la historia de la madre valiente que había inspirado a tantos con su fuerza y dedicación. María sintió que el corazón le explotaba de emoción. ¿Era posible que aquel hombre quisiera encontrarse con ella? ¿Qué querría decirle después de todo lo que había hecho por su familia? Preparó su ropa más sencilla, sin preocuparse por la apariencia, porque lo que más importaba era el encuentro, no la presentación. Cuando llegó al lugar acordado, un pequeño café cerca del centro, reconoció al hombre de inmediato. Estaba vestido con el mismo traje impecable y los gemelos dorados que recordaba, pero sus ojos mostraban ahora una calidez y humildad que la sorprendieron. Sin palabras, le extendió la mano y luego la invitó a sentarse. Durante horas, hablaron. Él le contó que había vivido situaciones similares en su juventud, que había conocido la desesperación y la soledad, y que por eso sentía la necesidad de ayudar sin buscar reconocimiento. María escuchaba atentamente, impresionada por la sencillez con la que explicaba su generosidad. El hombre le dijo que su historia le había llegado al corazón y que quería apoyarla para que pudiera seguir ayudando a su comunidad, no solo con palabras, sino con recursos. Le ofreció colaboración para que el grupo de vecinos creciera y pudiera alcanzar a más personas necesitadas. María sintió que un nuevo capítulo comenzaba en su vida. La ayuda silenciosa del millonario se había convertido en una alianza que cambiaría el destino de muchas familias. Ya no estaban solos en su lucha, y esa certeza le dio una fuerza que nunca imaginó tener. De regreso en su barrio, María compartió la noticia con su gente. La emoción fue inmensa y el espíritu de la comunidad se fortaleció más que nunca. Ahora, con ayuda real y tangible, podrían hacer frente a los desafíos con más esperanza y recursos. Pero María nunca olvidó el primer gesto de aquel hombre. Esa semilla de bondad que germinó en su corazón y que, poco a poco, transformó no solo su vida, sino la de todos a su alrededor. Comprendió que la generosidad verdadera es la que no espera nada a cambio, pero que siempre produce frutos inolvidables. Así, la madre que una vez pasó hambre para comprar medicina, ahora lideraba un movimiento de esperanza, demostrando que incluso en las circunstancias más difíciles, el amor y la solidaridad pueden cambiarlo todo. Después de aquella reunión con el misterioso benefactor, la vida de María dio un vuelco inesperado. Ya no solo era una madre luchadora, sino también una líder en su comunidad, inspirando a todos con su historia y con la ayuda que ahora recibía. Pero, aunque todo parecía ir mejor, María sabía que el camino seguiría siendo difícil. El día a día no perdonaba. Los problemas seguían ahí, la enfermedad de su hijo, las dificultades económicas y el miedo constante a que algo saliera mal. Sin embargo,
Ahora tenía algo que antes no tenía: una red de apoyo, recursos y, sobre todo, esperanza. Esa esperanza que, en momentos de desesperación, puede ser la diferencia entre rendirse o seguir luchando. Una mañana, mientras organizaba las medicinas donadas en el centro comunitario, María recibió una llamada urgente. Era el hospital. Su hijo había empeorado. Su corazón se detuvo por un segundo, pero respiró profundo y corrió hacia el lugar con la fuerza que solo una madre puede tener. Al llegar, vio a su pequeño luchando por respirar, y una vez más, sintió que su vida pendía de un hilo. Los médicos le informaron que necesitaban un tratamiento especializado que no estaba cubierto por el seguro ni por los recursos del centro. María sintió que el suelo se abría bajo sus pies, pero recordó las palabras del hombre que la había ayudado, la promesa de que no estaba sola. Sin dudarlo, llamó a aquel contacto que le había dejado, explicando la urgencia y la gravedad del caso. Pocos minutos después, una voz firme le aseguró que todo estaría cubierto, que su hijo recibiría el mejor tratamiento posible, sin importar el costo. María rompió en lágrimas de alivio y gratitud. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía respirar sin temor. Mientras su hijo recibía el tratamiento, María decidió redoblar esfuerzos en el grupo comunitario. Sabía que había muchas más personas que necesitaban ayuda, y que con la nueva colaboración podrían hacer mucho más. Organizó talleres para enseñar a las familias sobre cuidado básico de salud, alimentación y apoyo emocional. Cada reunión era una oportunidad para compartir, aprender y fortalecerse como comunidad. Pero no todo fue fácil. Algunos vecinos desconfiaban de la ayuda externa, otros tenían miedo de hablar o pedir ayuda. María entendía ese miedo, porque ella misma lo había sentido. Así que dedicó tiempo a escuchar a cada persona, a entender sus historias y a demostrar con hechos que la solidaridad no era un favor, sino un derecho. Una tarde, mientras caminaba por el barrio, una señora mayor se le acercó. Con lágrimas en los ojos le agradeció por haber cambiado no solo su vida, sino la de toda la comunidad. Antes estábamos solos y sin esperanza, dijo, ahora sabemos que juntos podemos salir adelante. María sonrió, sintiendo que cada sacrificio había valido la pena. En medio de esta transformación, llegó un día que María no olvidaría. Su hijo, después de semanas de tratamiento, abrió los ojos y la reconoció. Ese pequeño gesto llenó su corazón de una alegría indescriptible. La lucha había sido dura, pero la recompensa era más grande de lo que jamás había imaginado. Aquel día, María entendió que la generosidad que recibió no solo salvó una vida, sino que despertó un cambio profundo en ella y en toda su comunidad. Era la prueba viviente de que la bondad puede mover montañas, y que incluso los actos más pequeños pueden tener un impacto gigante. Y aunque el hombre misterioso seguía siendo un enigma, su presencia se sentía en cada sonrisa, en cada abrazo y en cada esfuerzo colectivo. María sabía que no necesitaba saber su nombre para sentir que su vida había sido tocada por alguien extraordinario. Así, con la fuerza de una madre y el corazón de una guerrera, María continuó su camino. No solo por su hijo, sino por todos los que, como ella, necesitaban una mano amiga para no rendirse. Porque en el fondo, la verdadera riqueza está en compartir, en amar y en creer que siempre, siempre, puede haber un mañana mejor. La historia de María y su hijo había empezado como una lucha silenciosa, pero ahora resonaba en cada rincón del barrio. La comunidad estaba más unida que nunca, y la ayuda que habían recibido se multiplicaba gracias al trabajo incansable de María. Sin embargo, en medio de este cambio, ella sentía una mezcla de gratitud y una profunda curiosidad que nunca desaparecía. ¿Qué motivaba realmente a aquel millonario a actuar en secreto? Un día, mientras organizaba una reunión en el centro comunitario,
un joven voluntario se acercó con una noticia inesperada. Al parecer, el hombre que había ayudado a María era conocido por su discreción, pero también por sus gestos de apoyo a causas silenciosas y olvidadas. Dicen que prefiere no aparecer en público, explicó el joven, pero su generosidad es inmensa y constante. Esta revelación hizo que María reflexionara. Comprendió que el valor de ese hombre no estaba en el dinero ni en el poder, sino en su humildad para ayudar sin buscar fama ni reconocimiento. Esa era la lección más grande que había aprendido desde que su vida cambió. Pero la tranquilidad duró poco. Una mañana, María recibió una carta sin remitente. Al abrirla, encontró palabras llenas de admiración y apoyo, pero también un mensaje claro: tu historia ha inspirado a muchos. No estás sola. Sigue adelante. La carta estaba firmada solo con unas iniciales, pero para María era como si aquel hombre misterioso le hablara directamente. Esa noche, María no pudo dormir pensando en lo que había leído. Sentía que su camino y el de aquel benefactor estaban entrelazados por un destino que aún no comprendía del todo. La carta le dio fuerzas renovadas para seguir luchando, pero también abrió una puerta a la esperanza de que algún día podrían encontrarse de nuevo, cara a cara. Mientras tanto, el grupo comunitario seguía creciendo. María organizó campañas para educar sobre la importancia del autocuidado y la prevención en salud, y trabajó para que las personas no solo recibieran ayuda, sino que aprendieran a cuidarse y a apoyarse entre ellos. Cada historia que escuchaba la llenaba de emoción y le recordaba por qué todo valía la pena. Un día, una vecina le contó cómo, gracias al apoyo del grupo, pudo llevar a su hijo a una consulta médica que de otra forma no habría sido posible. Nunca imaginé que podríamos salir adelante, dijo con lágrimas en los ojos, pero ahora sé que no estamos solos. María sonrió con el corazón lleno, consciente de que su lucha había dado frutos que superaban cualquier dificultad. Sin embargo, la realidad seguía golpeando fuerte. La pobreza, la enfermedad y la falta de oportunidades eran enemigos constantes. María sabía que la batalla no terminaría pronto, pero también sabía que con cada paso, con cada gesto de amor y solidaridad, estaban construyendo un futuro mejor. Una tarde, mientras caminaba por las calles del barrio, María vio a un grupo de niños jugando cerca del parque. Sus risas eran el sonido más hermoso que había escuchado en mucho tiempo. Se acercó y se unió a ellos, sintiendo que esa alegría era el verdadero premio de su esfuerzo. En ese momento, comprendió que la vida no solo se trata de sobrevivir, sino de encontrar la felicidad en los pequeños detalles. La sonrisa de un niño, el abrazo de un vecino, la esperanza compartida en cada mirada. Todo eso era la verdadera medicina para el alma. Y aunque aquel hombre millonario seguía siendo un misterio, María ya no sentía la necesidad urgente de descubrirlo. Su presencia se había convertido en un símbolo, en una inspiración que trascendía su identidad. Lo importante era que, gracias a su generosidad, una madre había encontrado la fuerza para transformar su mundo. Así, con el corazón lleno y la mirada firme, María continuó su camino, acompañada por su hijo y por una comunidad que crecía día a día. Sabía que la vida seguiría presentando desafíos, pero también sabía que juntos podían superarlos. Porque la verdadera riqueza no está en el dinero ni en la fama, sino en el amor que se da sin esperar nada a cambio, en la esperanza que se comparte y en la solidaridad que une a los corazones más allá de cualquier frontera. El tiempo siguió su curso y la vida de María y su hijo comenzó a estabilizarse. Los meses de lucha parecían ahora lejanos, aunque nunca desaparecieron del todo de su memoria. María había aprendido que las cicatrices no solo quedan en el cuerpo, sino también en el alma, pero también sabía que esas heridas pueden sanar con amor y esperanza. El grupo comunitario que había iniciado con tanta incertidumbre se convirtió en una verdadera familia. Personas de todas las edades aportaban lo que podían,
desde donaciones hasta tiempo, ideas y palabras de ánimo. La pequeña comunidad que antes parecía invisible, ahora brillaba con una fuerza inesperada. María, aunque cansada, sentía que su misión apenas comenzaba. Su hijo había mejorado, pero sabía que muchos otros niños y adultos aún enfrentaban la misma batalla. Por eso, dedicó sus días a organizar campañas, buscar ayuda y crear redes que dieran soporte constante. Un día, mientras revisaba documentos para una solicitud de fondos, recibió una visita inesperada. El hombre que la había ayudado en la farmacia apareció en su puerta, sin anuncio, sin fanfarria. Su presencia era tranquila, humilde, pero su mirada irradiaba calidez y respeto. «Quería verte personalmente», dijo él con voz suave. María sintió que su corazón se aceleraba, pero también una paz profunda. Había imaginado ese momento muchas veces, pero nunca supo cómo reaccionaría al verlo frente a frente. Él le agradeció por haber tomado su ayuda y transformarla en algo mucho más grande. «Tu fuerza y dedicación me demostraron que la verdadera riqueza está en el compromiso con los demás», dijo. María, con lágrimas en los ojos, solo pudo responder con un abrazo sincero. Durante la visita, compartieron historias, sueños y planes. Él le habló de su infancia difícil, de cómo la generosidad que una vez recibió le había marcado para siempre y lo motivó a ayudar en silencio. María comprendió que, aunque sus mundos parecían diferentes, ambos compartían una misma esencia, la esperanza y el amor por los demás. Antes de despedirse, el hombre le hizo una promesa. Seguiría apoyando no solo a ella, sino a toda la comunidad, para que nadie tuviera que pasar por lo que ella vivió. Le entregó una tarjeta con su contacto y le dijo que siempre estaría disponible para ayudar. Ese encuentro marcó un antes y un después. María sintió que, al fin, su historia tenía un cierre, pero también un nuevo comienzo. La ayuda que había recibido ya no era un secreto. Ahora era un compromiso compartido, una luz que iluminaba a muchos. En los meses siguientes, el barrio comenzó a cambiar visiblemente. Nuevas clínicas se abrieron, programas de salud se implementaron y la educación sobre el cuidado personal llegó a cada hogar. María y su grupo recibían apoyo constante y la esperanza se convirtió en el motor de la comunidad. Aunque la vida seguía teniendo dificultades, la sombra de la desesperación fue reemplazada por la confianza y el amor. María nunca olvidó aquella primera noche en la farmacia, cuando la mano de un desconocido con gemelos dorados deslizó una tarjeta para salvar a su hijo. Ese gesto cambió su destino y el de todos los que la rodeaban. Al final, comprendió que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en el impacto que dejamos en la vida de los demás. Que un acto de bondad, aunque silencioso y secreto, puede transformar vidas y construir un futuro lleno de esperanza. Y así, con el corazón lleno y la mirada puesta en el mañana, María siguió adelante, con la certeza de que la solidaridad y el amor siempre serán la fuerza más poderosa para cambiar el mundo.